Hay un silencio en el cielo nocturno que me ha fascinado y perturbado de manera casi inseparable de mi propia conciencia desde que puedo recordar. Cuando levanto la mirada y observo el tapiz de estrellas, no puedo evitar que mi mente, entrenada en la lógica estricta de las matemáticas y la geometría, se vea obligada a contemplar algo más que simples puntos de luz. La intuición humana, ese mecanismo profundamente arraigado que nos permitió sobrevivir a los desafíos de la sabana africana y anticipar el comportamiento de nuestro entorno inmediato, parece insuficiente, casi ridícula, ante la inmensidad que se despliega ante nosotros. Intentar aplicar esa intuición al universo es como tratar de medir un fractal infinito con una regla de madera. Falla, se rompe, se aplasta bajo la magnitud del infinito. O cuando comenzamos a considerar los números reales que describen la extensión del espacio, el tiempo, la energía y la masa, nos enfrentamos a un dilema conceptual profundo. La mente humana, incluso la entrenada en el pensamiento abstracto, tropieza con estas escalas. Porque la pregunta esencial no es meramente ¿cuánto hay?, sino qué significa que haya tanto y que nuestras leyes físicas sean las que son. En nuestro planeta, trasladarse de un punto a otro parece trivial. Empujamos más, corremos más rápido, y la relación causa-efecto es lineal y directa. Pero fuera de la Tierra, la geometría del universo impone límites que no son simplemente de ingeniería, sino de lógica matemática y física fundamental. El primer veredicto del cosmos que debemos contemplar es la distancia. La palabra espacio se usa con naturalidad, pero su verdadera comprensión desafía cualquier intuición nacida en nuestra escala terrestre. Para un cerebro diseñado para percibir distancias caminables o conducibles, incluso imaginar la trayectoria de un fotón que viaja desde una estrella vecina desafía la imaginación. Próxima Centauri, nuestra vecina estelar más cercana, se encuentra a 4,24 años luz. Para nosotros, esa distancia es incomprensible. Incluso los números que la representan apenas rozan nuestra capacidad de intuición. La nave más rápida que hemos construido, la Parker Solar Probe, podría atravesar la Tierra de este a oeste en un minuto. Pero un viaje hacia Próxima Centauri tomaría más de 6.000 años. Si desplazamos nuestra perspectiva aún más allá, la Vía Láctea se nos presenta como un vasto entramado de estrellas, de unos 100.000 años luz de diámetro. La travesía de un extremo al otro con nuestra tecnología actual se mide en cientos de millones de años, un tiempo mucho más largo que la existencia de la mayoría de las especies de mamíferos que han poblado este planeta. La escala nos despoja de cualquier sentido de proximidad y nos enfrenta a la primera verdad fundamental. La distancia, combinada con la velocidad finita de la luz, redefine cualquier noción de viaje o comunicación que tengamos. La velocidad de la luz no es simplemente un límite técnico que superar. Es una restricción intrínseca del tejido del espacio-tiempo. La relatividad nos enseña que acercarse a esa velocidad transforma la física en algo no intuitivo. La masa aumenta, la energía requerida se acerca al infinito y el tiempo mismo se dilata. Esta es la segunda barrera, la velocidad, que no puede ser eludida por ninguna civilización, sin importar cuán avanzada sea. Es un muro vertical contra el que incluso la más sofisticada ingeniería se estrella. Un límite que surge de la estructura misma del universo y de la causalidad que gobierna los eventos. Incluso si aceptamos esta restricción y optamos por viajar al 10% de la velocidad de la luz, nos topamos con el tercer veredicto, la tiranía del combustible y la energía. La ecuación del cohete nos recuerda que mover masa requiere más masa.
que cada incremento exponencial de energía requiere combustible adicional y que este ciclo es exponencialmente insostenible. En términos prácticos, enviar un solo ser humano a otra estrella dentro de un tiempo razonable excede la capacidad energética de todo el universo observable si usamos cohetes químicos. La fusión nuclear ofrece mejoras marginales. La antimateria sigue siendo un recurso infinitesimal. La conclusión es clara. El cosmos impone un límite estructural a la movilidad de cualquier civilización biológica. El cuarto veredicto es la biología. Nuestro cuerpo, exquisitamente adaptado a la Tierra, se desintegra en condiciones de vacío, radiación y microgravedad. La criogenia es insuficiente. Los sistemas generacionales son frágiles frente a la entropía y la radiación cósmica. La vida biológica es un software terrestre que no se ejecuta correctamente en el hardware del cosmos. Los robots, aunque resistentes, tampoco son eternos. Los datos se corrompen, los metales se degradan, los micrometeoritos golpean, y la entropía siempre gana. Finalmente, el quinto veredicto es la limitación temporal y de información. Las señales de radio que emitimos desde hace apenas un siglo alcanzan una burbuja de 100 años luz, una insignificancia comparada con el tamaño de nuestra galaxia. La coexistencia de civilizaciones inteligentes requiere no solo proximidad espacial, sino sincronización temporal. Las civilizaciones pueden nacer y desaparecer sin que sus señales se crucen jamás. La rareza de nuestra fase tecnológica es tal que la probabilidad de contacto es extremadamente baja. Cuando combinamos estos 5 veredictos, distancia, velocidad, energía, biología y tiempo, el resultado es ineludible. Las dificultades no son accidentales, son estructurales. La ausencia de contacto no implica vacío, sino restricciones impuestas por la geometría y la física del universo. Sin embargo, lejos de ser deprimente, en esta comprensión revela un orden sublime. Las mismas leyes que limitan nuestros desplazamientos permiten la existencia coherente del cosmos. La velocidad de la luz protege la causalidad, la energía finita protege la estabilidad, y la biología terrestre nos recuerda nuestra fragilidad. En este silencio surge la reflexión más penroseana. La mente humana, fruto improbable de miles de millones de años de evolución, es capaz de contemplar las leyes que gobiernan su propia existencia. Cada observación del cosmos, cada ecuación formulada, cada modelo matemático de la expansión del universo, es un acto de conciencia que conecta el microcosmos del pensamiento con el macrocosmos de la realidad. Así, la humanidad, aunque limitada por estas barreras, se convierte en un observador consciente de la totalidad, y en ese acto de observación hay un sentido profundo que trasciende la simple supervivencia. Si aceptamos la dificultad inherente del cosmos, surge la siguiente pregunta: ¿qué significa nuestra rareza? Durante siglos, la humanidad se creyó el centro del universo. Primero pensamos que la Tierra estaba en el corazón del cosmos. Luego descubrimos que orbitábamos una estrella ordinaria. Después comprendimos que nuestra estrella no era más que una entre cientos de miles de millones en nuestra galaxia, que a su vez es una entre billones. Cada hallazgo parecía reducir nuestra importancia, pero Penrose nos invita a contemplarlo de otra manera. Tal vez nuestra rareza no implique insignificancia, sino singularidad como observadores conscientes. Podríamos ser uno de los pocos lugares donde el universo ha desarrollado la capacidad de mirarse a sí mismo. Reflexionemos sobre esto. Durante casi toda la historia cósmica, el universo fue silencioso, un océano de hidrógeno flotando en la oscuridad. Luego surgieron las primeras estrellas, explotaron,
forjaron elementos pesados, crearon planetas y moléculas, y tras miles de millones de años de procesos estadísticos y cuánticos, emergió la conciencia. La mente humana no es un accidente trivial. Es el resultado improbable de leyes matemáticamente consistentes que permiten la complejidad y la autoobservación. Cuando te preguntas ¿dónde estoy?, tu pregunta no es una ilusión. Es la manifestación de la estructura matemática profunda del cosmos. Sin embargo, la rareza trae consigo otra paradoja. La paradoja de Fermi, si la vida no es improbable y el universo es tan antiguo, ¿por qué no vemos evidencia de civilizaciones avanzadas? Las soluciones posibles se engloban en la noción del gran filtro, un paso o conjunto de pasos extremadamente improbable que restringe la transición de la vida inerte a civilizaciones capaces de cruzar las estrellas. Tal vez la vida simple sea común, pero la vida compleja rara. Tal vez la inteligencia tecnológica es excepcional. Incluso más inquietante, este filtro podría estar delante de nosotros. Nuestra propia etapa tecnológica podría ser demasiado joven o peligrosa para sobrevivir los desafíos que el universo impone. Considera la aceleración de nuestra historia tecnológica. En un siglo pasamos de los primeros vuelos a la capacidad de alterar el clima global y de manipular la energía nuclear. Hemos creado inteligencias artificiales con potencial de transformar radicalmente la economía y la sociedad. Nuestro poder crece más rápido que nuestra comprensión ética y filosófica. Esto ilustra un patrón que Penrose enfatizaría. Las leyes matemáticas y físicas son constantes, pero nuestras decisiones son frágiles y pueden determinar nuestro futuro o nuestra desaparición. Aún más fascinante es la posibilidad de que civilizaciones avanzadas no se desplacen físicamente. Tras alcanzar cierto nivel de desarrollo, podrían descubrir que el viaje más profundo es interno. En lugar de atravesar distancias imposibles, podrían construir universos simulados regidos por reglas equivalentes a las de nuestro propio cosmos. Estos universos permitirían expandir la curiosidad, minimizar el sufrimiento y explorar infinitamente sin el coste energético absurdo de atravesar el vacío interestelar. Desde esta perspectiva, el silencio del cosmos no sería ausencia, sino una elección de trascendencia, el acto de mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera. Nuestra búsqueda de señales extraterrestres podría estar enfocada en la dirección equivocada. Hemos escuchado durante décadas transmisiones de radio esperando detectar patrones artificiales, pero nuestra propia tecnología se ha vuelto más eficiente, direccional y silenciosa. Una civilización avanzada podría ser prácticamente invisible, no porque se oculte, sino porque la eficiencia energética minimiza cualquier fuga detectable. Como Penrose observaría, nuestra percepción limitada nos lleva a interpretaciones incompletas. Lo que parece vacío podría ser un entramado de actividad, simplemente indetectable con nuestros métodos actuales. Aun sin contacto, surge un principio esencial. La responsabilidad recae enteramente sobre nosotros. No hay un imperio galáctico supervisando, ni árbitro cósmico que corrija errores. La Tierra es nuestra nave, viajando a 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol, que a su vez orbita el centro galáctico a más de 800.000 kilómetros por hora. A esa escala, los conflictos humanos parecen triviales. El verdadero desafío es la supervivencia a largo plazo frente a la inmensidad del universo. Cada decisión que tomamos, cada recurso que preservamos o desperdiciamos, influye directamente en nuestra capacidad de persistir como especie. El universo no es hostil en un sentido absoluto, sino selectivo.
Las leyes que nos limitan también nos permiten existir de manera coherente. La velocidad de la luz protege la causalidad, la energía finita mantiene la estabilidad, y la biología terrestre refleja nuestra adaptación a un entorno específico. Estas limitaciones, vistas desde un marco penroseano, se convierten en estructura fundamental. Sin ellas, no habría orden ni posibilidad de conciencia. La fragilidad de la vida humana no es un error cósmico. Es parte del tejido lógico que hace que la existencia sea significativa. El universo, durante casi 14.000 millones de años, ha transitado un camino de complejidad creciente y contra probabilidades astronómicas, produjo cerebros capaces de contemplarlo. Ese acto de contemplación, de abstracción y de matemáticas es un fenómeno extraordinario, y la mente humana es el vehículo por el cual el universo se observa a sí mismo. Cada ecuación, cada teoría física, es una manera de mapear la realidad que, de otra manera, permanecería inaccesible a la conciencia finita. Al observar este silencio cósmico, no debemos sentirnos pequeños de manera derrotista. Por el contrario, debemos sentirnos privilegiados. Nuestra especie es capaz de comprender, incluso parcialmente, la estructura profunda del universo. Estamos en un punto improbable y precioso, y este reconocimiento debería inspirar tanto humildad como valentía. Humildad ante las leyes del cosmos, y valentía para explorar y expandir nuestra comprensión dentro de sus límites. La pregunta no es solo si hay alguien más ahí afuera. La verdadera pregunta, en la tradición de Penrose, es qué tipo de civilización queremos ser. ¿Una que se autodestruya antes de alcanzar madurez? ¿O una que aprenda a sobrevivir el tiempo suficiente para trascender sus limitaciones iniciales? Si alcanzamos un futuro de millones de años, otra especie podría observar nuestra estrella y detectar la huella de una inteligencia que superó sus límites, no mediante conquista física, sino a través de creatividad, comprensión matemática y la capacidad de sobrevivir dentro de un universo coherente. Cada vez que miras las estrellas, contemplas el pasado profundo, fotones que han viajado miles o millones de años solo para impactar tu retina. El universo ha estado en movimiento durante eones y contra probabilidades casi imposibles, ha producido un ser capaz de pensar, contemplar y buscar sentido. Y esto no es trivial, es un acto de extraordinaria complejidad que conecta la conciencia con la matemática subyacente de la realidad. El silencio del cosmos es, entonces, una invitación. Nos invita a explorar, comprender, crecer y cuidar nuestro hogar. Puede que estemos solos por ahora, pero la historia del universo aún se está escribiendo, y nosotros sostenemos el bolígrafo. La conciencia humana, producto improbable de átomos forjados en estrellas moribundas, es la manifestación de la estructura matemática del cosmos. Estamos aquí comprendiendo, y eso por ahora es suficiente. Sigue mirando hacia arriba. Sigue formulando preguntas difíciles. El universo no nos debe respuestas, y en esa ausencia reside la belleza más profunda, la oportunidad de descubrir, de crear significado y de participar activamente en la narrativa cósmica. Así, o incluso en la inmensidad silenciosa, la humanidad se convierte en el vehículo consciente mediante el cual el universo se contempla, un testigo de su propia existencia. La exploración, la matemática y la conciencia son, finalmente, los verdaderos caminos hacia lo cósmico, mucho más que cualquier nave que jamás podríamos construir.